pero me parece lógico que estemos transitando, si me alejo un poquito y miro con perspectiva histórica, me parece lógico que estemos transitando una situación de relativa imprevisibilidad y también es lógico que tratemos de caminar hacia una situación de mayor previsibilidad, pero eso no va a suceder de un minuto para el otro. En esa línea, aprovechando para ir respondiendo, bueno, creo que el diputado Castillo y la diputada del PLA hicieron alusión a los crímenes de odio, a la declaración de un asesor. Yo no escuché nada, me acaban de decir que no es asesor. Una declaración que acaba de señalar. Nuestro gobierno está en el marco después la chequearé, no sé quién es, de la Constitución, de las leyes, de la Ley de Educación Sexual Integral. O sea, me parece que no hay ninguna duda, eso está claro y lógicamente la Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano sigue esa línea que tiene que ver con los verdaderos derechos humanos a los cuales todos adscribimos. En ese contexto, a continuación la diputada del PLA hizo referencia a lo exiguo del presupuesto para las universidades. Por supuesto, exiguo es todo el presupuesto nacional, incluidas las universidades, es un problema que nos atañe a todos. En ese marco, por supuesto que en términos de relación con la inflación nunca es suficiente, pero justamente estamos tratando de llevar adelante incrementos, insisto, nominales, estoy de acuerdo con ella, incrementos nominales. Hemos otorgado ese 70 para gastos de funcionamiento, luego el segundo 70 que, aprovecho para responderle a la diputada Tabela, se dan siempre sobre diciembre, no sobre el mes anterior, sino siempre sobre el monto del presupuesto, no de diciembre, sobre el monto mensual del presupuesto, correcto. Porque a fin de año hubo algunos, si no ustedes me lo recordarán mejor que yo, hubo algunas partidas extras en gasto de funcionamiento, si yo no recuerdo mal. Exacto, hubo cuotas adicionales. Así que efectivamente se da sobre lo presupuestado. El segundo 70 es la misma idea y creemos que tenemos que seguir en esa línea de trabajo si resulta posible en los siguientes meses, como hemos conversado. En relación con el FONID, dijo la diputada del PLA muy bien recién que hay universidades, obviamente, que tienen colegios secundarios y parcialmente enfrentan el pago del FONID. Efectivamente, señala también el FONID, la declaración que preocupa a la educación pública. El presupuesto educativo, más allá de las situaciones de restricción, no se ha ajustado ni se le ha quitado los recursos que estaban aplicados al FONID a la Secretaría de Educación. Y nuestra intención es, que le hemos declarado en varias oportunidades, de la mano también de lo que se ha aprobado en el Consejo Federal, centrarla en los aprendizajes fundamentales. Efectivamente, por eso nos hemos concentrado en la cuestión de la alfabetización. Por eso, nosotros creemos que, y ahí de nuevo yo no soy un experto en política fiscal, hay una redistribución de los gastos o inversiones en educación que hacen la Nación y también las provincias. El FONID sería otra conversación larga, es un fondo que se aprobó en el 98, efectivamente. Ese fondo, tengo una lista que no la tengo ahora a mano, después la puedo girar, no fue una ley que ya lo instaló para siempre. Muchos de ustedes saben que esas leyes del FONID tuvieron duraciones limitadas, 5 años, 3 años, 2, hubo decretos muchas veces, DNU, decretos simples. O sea, el FONID es cierto que tuvo una continuidad durante todos estos años, pero también es cierto que el Congreso, por alguna razón que se me escapa y ustedes tal vez lo podrán explicar, no le dio una continuidad permanente a esa política de financiamiento, sino que siempre fue una política que fue renovándose en distintos formatos a lo largo de todos estos años. Efectivamente, en esa línea, el gobierno en la redistribución de los gastos lo que está haciendo, con la lógica que ya ha planteado públicamente, es tratar de focalizar en cada nivel del Estado la inversión o los gastos que corresponde, y eso no implica que educación deja de gastar recursos en educación, sino que los va a direccionar efectivamente a la mejora de los aprendizajes, respondiendo a la lógica que he planteado previamente. No somos necios, está claro que hay dificultades de financiamiento en todo el Estado y también en el contexto de restricciones económicas. Creemos que estamos dando pasos dentro de lo posible sin romper la regla que el presidente ha marcado, de efectivamente
tratar para, insistimos, sanear la economía y a su vez tener un crecimiento inclusivo, lograr efectivamente que el gasto del Estado se mantenga dentro de los ingresos que percibe. Por eso creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor posible dentro de una restricción momentánea que nos va a permitir crecer e incluir de verdad. Cuando hablamos de los que menos tienen, tiene que ver con esto precisamente. Tenemos algunos análisis que estamos empezando a hacer. Lamentablemente el Ministerio de Educación de la Nación, ahora Secretaría, tiene un programa que ha sido tradicional en la Argentina, un programa de costos del sistema educativo argentino, pero lamentablemente ese programa de costos, sorprendentemente, o por lo menos para mi gusto, lamentablemente, ha tenido siempre poco volumen, poca densidad, un equipo muy chico. Nosotros estamos justamente tratando de fortalecerlo porque es muy relevante entender cómo estamos distribuyendo los recursos tanto en la educación básica como en la educación universitaria y superior. Algunas investigaciones que me han acercado muestran que dentro de la educación estatal nosotros estamos gastando 4 veces más en los alumnos de sectores favorecidos por sobre los alumnos de los sectores desfavorecidos. Me refiero al gasto por alumno. O sea que aún dentro de la educación estatal, quitando del cálculo la educación privada, estamos frente a una distribución inequitativa de los recursos, que es el efecto, no de una malintención seguramente, pero es el efecto, tema que podemos conversar otro día más en detalle porque es muy interesante, de la inercia de un sistema educativo en el cual justamente los sectores más acomodados, que están ubicados territorialmente en determinados lugares, terminan reuniendo más recursos que los que están en sectores menos acomodados o en donde justamente hay que abrir escuelas como plantearse en distintos niveles. Entonces, es un tema interesante porque bajo el discurso de la importancia de la educación pública, me parece que tenemos que ser más agudos para que efectivamente no sea solo un discurso, insisto, tal vez bien intencionado, pero que en los hechos lo que termina encubriendo es una distribución inequitativa de esos recursos que lo que hace es continuar en el círculo vicioso de la mala educación para los que menos tienen. Por eso tenemos que, y estamos justamente constituyendo un equipo fuerte para poder repensarlo. Y centrarnos efectivamente en la alfabetización y en los aprendizajes fundamentales, que es lo que va a permitir a los chicos poder aprender de verdad, porque como sabemos también, perdón, pequeño desvío, el abandono escolar, mal llamado abandono, el abandono escolar es también el efecto de desaprendizajes acumulados que van justamente causando ese posterior abandono de los chicos. Aún en el secundario lo que sucede es el efecto de los malos aprendizajes fundamentales en el primario. Entonces, y sin duda las dificultades en la universidad. Por eso ahí tenemos un desafío enorme. En el tema de infraestructura, efectivamente eso está paralizado. Lamentablemente en este contexto de restricciones, como señalé antes, creemos que podemos avanzar prontamente. Entendemos de nuevo que en esta situación de restricción, en cuanto podamos, acompañaremos a las universidades justamente para que cese el alquiler y puedan seguir construyendo sus espacios.